A este capítulo número 1, los amigos, las amigas, todos los hermanos, siéntanse en casa, hermanos, siéntanse privilegiados de estar en el mejor lugar. Vamos a leer del versículo número 1 en adelante. Dice la palabra: hubo un hombre de Ramataim, de Sefín, del monte de Efraín, que se llamaba Alcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suc, de Efreteo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Alcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándole o enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Alcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Verso 15, Ana le respondió al sacerdote diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que derramo mi alma delante de Jehová. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Vamos a hablar en esta ocasión, hermanos, de la mujer estéril. La mujer estéril. Aunque dentro de la palabra o de la Biblia encontramos a muchos hombres de Dios que tomaron otras esposas. Esto era una actitud que estaba siempre fuera de la voluntad del Señor, por el hecho de que el Señor ya desde el inicio había establecido
lo que era el marco de lo que es el matrimonio. Él dijo en el capítulo número 2, versículo 24 del Génesis, que mujer y hombre los creó y que los dos serían una sola carne. No obstante, en este caso decía que los hombres, aún siendo de Dios, hacían lo contrario. Y claro que en este caso podemos asociar a la conducta siempre del hombre caído, del hombre imperfecto. Algunos dicen que una de las razones, digamos, que era porque se quería Israel, sobre todo, poblar para tener mayor población, valga la redundancia, y de esa manera hacer frente a las diferentes adversidades de las guerras. Pero el punto es que de todos modos no hay nada válido con esos argumentos. Ya Dios lo había establecido. En este caso vemos, hermanos, que aunque Alcana era un levita prácticamente, era de la línea sacerdotal, vemos que ellos tenían problemas en este caso porque tenía a una segunda esposa que en este caso era Penina. Penina le daba hijos a Alcana, perdón. Y claro que Ana era estéril. Y cuando hablamos de la esterilidad de una judía, estamos hablando que no era una situación como pudiéramos verlo hoy, sino que en el caso de esta nación o de los judíos en particular, la esterilidad estaba como marcada como un castigo de Dios para esa mujer que no podía dar a luz. Y por supuesto, esto era un asunto de señalamiento de todas la sociedad, y en particular las mujeres señalaban a estas mujeres estériles, acusándolas de mujeres que estaban dentro del castigo de Dios, mujeres que no las apreciaba Dios. Y en el particular de Penina, en este caso, Penina era propicio para ella, dado que era la segunda esposa. Probablemente Alcana ha tomado la segunda esposa para que le diera hijos, pero esta aprovechaba la esterilidad de esta mujer para hacerla, hermanos, para hacerla terriblemente señalada, para angustiarla. Vemos que en estos pleitos familiares, conyugales, ya me imagino la situación que se daba en este hogar cuando Ana empezaba a llorar, a amargarse, a sentirse miserable, y la otra en ensancharse porque ella era la que daba hijos a su esposo. Siempre los judíos tenían, a la vez de estos asuntos, tenían el compromiso de visitar siempre lo que era el templo de Jehová, donde se llevaban las fiestas. Se llevaban 3 fiestas en el año. Dicho de otra manera, en este caso, por ser Alcana judío y aparte de judío, levita, Alcana era alguien que tenía que venir 3 veces al año
al templo. Y venían, eso es lo que leíamos, dice que siempre Elcana venía con todas sus familias a Silo, que era donde en ese entonces estaba el templo. Ahora, en este caso, vemos en estos viajes al templo que se hacían, como decíamos, 3 veces al año. Uno se podía preguntar cómo es que, bueno, si las personas se abocan a Dios, porque la idea de ir al templo es que es ahí, en ese lugar donde tenemos una comunión con Dios. Claro, Dios está en todo lugar, pero eso es así cuando nos reunimos. Dice la Biblia, donde 2 o 3 están congregados, ahí estoy yo. Eso es un hecho, porque si en este caso preguntáramos ahorita si creemos que aquí está Dios, claro que aquí está Dios, porque Él está en medio de su pueblo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es el asunto de que al venir esta familia al templo, y claro que traía este problema, y en el particular de Ana, el problema que traía no era, bueno, para ella un problema pequeño, era una cosa seria. ¿Por qué era serio? Porque las mujeres estériles eran estigmatizadas, eran señaladas, eran humilladas, y sucesivamente. Tengamos una idea cuál sería la situación de Ana. La situación de Ana es un hecho que era una situación incómoda. Esta mujer, aun cuando venían en familia a Silo a adorar a Dios, para ella era un martirio, para ella era una pesadilla, porque para colmo de males, ahí venía su contrincante, ahí venía Penina, ahí venía la que en cada instante no perdía el momento y la oportunidad de señalarle su esterilidad. Y eso nos hace pensar la situación de Ana. Pero como decía, uno se pregunta si es que esta familia viene cada 3 veces al año a adorar al templo a Dios, ¿cómo es que Dios no resuelve este problema? Claro que la idea es esa, porque por ejemplo, nosotros estamos acá reunidos, unos vienen de una parte, otros de otra, pero cada uno de nosotros acá, y en particular las mujeres, acá no vienen con la idea de que les hemos invitado a un desayuno, no vienen con la idea de que les vamos a dar algún bien material. Cada una y cada uno de los que estamos acá venimos porque en la presencia de Dios siempre hay resultados. En la presencia de Dios siempre algo va a suceder, y eso no deja de ser así. Y en el caso de esta familia, eso era lo que se podía esperar, que hubiese, por supuesto, una intervención de Dios en esta situación de amargura, de desesperanza en la que se encontraba Ana, que en este caso sin duda era la esposa original de Elcana. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios, sabiendo las necesidades, no actúa para bendecir a Ana, para darle una palabra a Ana? En este caso, hermanos, tiene siempre una respuesta. Siempre pensamos eso, pero vamos a aprender en esta mañana que las cosas no son tanto así.
¿verdad? Como para decir, bueno, si Ana estaba viniendo al templo cada 3 veces al año, y por supuesto no venía tanto a saludar a Elí, el sacerdote, sino que venían a adorar a Dios, a hacerle culto a Dios. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué, hermanos, no hay una respuesta? Esa es la gran incógnita, esa es la gran pregunta. ¿Por qué será que Dios era, en ese caso, un Dios imaginario? ¿Será que ese Dios de los judíos era un Dios mitológico? ¿Que era un Dios igual que a los otros dioses de las regiones? A la verdad que no. El Dios de Israel es el Dios verdadero. El Dios de Israel es el Dios, hermanos, que tiene poder. El Dios de Israel es el Dios omnisciente, omnipresente, poderoso, grande en batalla. Ese es el Dios de Israel. El Dios de Israel es el Dios compasivo, el Dios amoroso, el Dios que ama. Ese es el Dios de Israel, el Dios que tiene misericordia del necesitado. Pero ¿por qué no tiene misericordia? Hágase conmigo la idea, ¿cuántos años tenía Elcana de venir 3 veces al año a la fiesta? Tenía por lo menos algunas décadas, algunos años, bastantes. ¿Y qué está sucediendo? ¿Por qué Dios no ve el sufrimiento de Ana? ¿Por qué Dios no se compadece? ¿Por qué Dios no hace algo? Entonces daría la idea que sería un Dios igual que el Dios de las naciones. No, lo que sucede es que nuestro Dios es diferente. ¿Cuántos alaban su nombre? Lo que sucede es que nuestro Dios es diferente. Él es el Dios, hermanos, todopoderoso. Él es el Dios que no lo vamos a apantallar, por decirlo de esta manera, con venir 3 veces al año a buscarle, y que eso sea suficiente para que Él resuelva nuestras necesidades. No, nuestro Dios es un Dios diferente. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Nuestro Dios es un Dios diferente. ¿Y qué es lo que tiene que darse? ¿Y qué es las demandas de ese Dios? El Dios de Israel, que es el Dios de ayer, que es el Dios de hoy y que es el Dios de mañana, que es el mismo de todos los tiempos. Él no tiene cambio de variación. Hermanos, ¿cuántos lo creen? Él es el Dios que no tiene cambio de variación, no hace cambio. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿En qué se estaba fallando? ¿Cuáles eran los errores que estaba cometiendo Elcana con su familia y en el particular Ana? ¿Por qué? Yo me hacía la pregunta, ¿por qué Dios no resolvía el problema? Si eran personas devotas, si eran personas, es más, del linaje levítico de los sacerdotes. Pero ¿por qué hay esta dificultad? Bueno, aquí vamos a ver la diferencia del Dios de Israel. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que lo primero, para que Dios resuelva las necesidades de aquellos que están afligidos y que pertenecen a hermanos y que están angustiados por las diferentes necesidades, una de las razones es, y una de lo primero que se tiene que entender es que siempre Dios, ¿a quién va a bendecir? ¿A quién le va a resolver sus necesidades? Cual sea, no importa cuál sea la necesidad.
Damos un amén. No importa, la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No importa cuál sea el cáncer, no importa cuál sea el problema conyugal, no importa cuál sea el problema en la familia, no importa cuál sea tu depresión, no importa cuál sea tu pobreza, tu necesidad espiritual, poderoso es Dios. El Dios de Israel es el Dios poderoso. Pero ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Lo primero, para que Dios obre y que no hay nada imposible para que Él lo haga, uno es que primero tenemos que pertenecer a su pueblo. Tenemos que pertenecer a su pueblo. La gente, todos sin excepción, quieren las bendiciones de Dios. Todos, hermanos, se ufanan en decir: Dios me va a bendecir. Dios, es cierto, dentro de la gracia común que teológicamente se enseña, Dios hace caer su lluvia para buenos y malos, su sol para justos e injustos. Pero aquí estamos hablando de aspectos específicos, hermanos. Primero, lo que se tiene que hacer es estar conscientes que somos de su pueblo. Cuando nosotros, es como cuando el hijo empieza a aruñar al papá, es porque es el papá. Damos un amén. Cuando el hijo empieza a exigir al papá, el niño le dice: yo quiero esto, papá, y le llora, y le brinca, y le araña, y lo empuja, y lo motiva, y es porque es su papá. ¿Y qué es lo que sucede? El papá por último cede, porque es su hijo. Entonces las bendiciones, las dificultades en los que el mundo entero está envuelto y que pretende que Dios los va a ayudar, momento, Dios, hermanos, va a ayudar a su pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios va a bendecir a su pueblo. Que se oiga un amén. A quien va a bendecir Dios es a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Aquí estamos hablando de los levitas. Aquí estamos hablando, aparte de los levitas, estamos hablando de los judíos. ¿Quiénes son los judíos? El pueblo elegido de Dios. Pero ¿tienen problemas los hijos de Dios? Por supuesto. Los problemas no los van a evitar. Van a ver mientras estén. Job dijo: el hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores. No los vamos a evitar aun cuando seamos de su pueblo. La diferencia está que solo los que pertenecen a su pueblo tienen acceso a papá, tienen acceso a sus bendiciones. Y no importa cuál sea el problema, poderoso es Dios para sacarnos adelante. Toda vez podamos nosotros estar conscientes que pertenecemos a Él. ¿Quiénes son los que pertenecen a Él? Bueno, había que preguntarse. Deben de andar como Él anduvo. Ahora, alguien dirá, de los que están escuchando: pero, hermano, pero aquí está hablando usted de un linaje, de los levitas. Aquí usted está refiriéndose a una familia privilegiada. Aquí está usted refiriéndose a una familia especial, que eran los que podían ministrar los asuntos en el templo. Eso es lo que usted está diciendo. Entonces, ¿por qué es que, vamos a ver, está conmigo, iglesia? ¿Por qué es que entonces, aún siendo de su pueblo, tanto tiempo, tantos años que ha estado viniendo a Silo a adorar a Dios, esta familia, y en el particular de Ana, no había recibido la respuesta? No le había bendecido Dios. Es que, hermanos, lo que necesitamos es, si ya somos del pueblo del Señor, debemos, oiga, de ser nosotros parte
de ese pueblo convertirnos no en personas religiosas. Es que el problema aquí, el meollo del problema, ¿por qué Dios no resolvía? Dado que ahí estaba Él en esas reuniones cada 3 años, ahí los visitaba, los bendecía, los animaba. Es porque Alcana y en particular Ana, ella y ellos venían religiosamente a Silo. Y ese es un problema cuando uno se acostumbra a venir a la iglesia, a asistir a la iglesia religiosamente, aun cuando patalee, aun cuando presuma, aun cuando grite, aun cuando eche lágrimas. De todos modos, ese Dios que es diferente a los dioses de las naciones no va a resolver. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No va a resolver. ¿Por qué no va a resolver? Porque Dios abomina lo religioso. Porque Dios no tiene contacto con lo religioso. Dios no escucha a un religioso. Porque, ¿qué significa el concepto de religión? El concepto de religión lo que significa es una estructura de acuerdo a como yo pienso, una estructura religiosa. Voy el domingo, estos venían 3 veces al año. A veces nosotros venimos 4 veces a la semana y venimos por lo menos unos cada 8 días. Está bien, de acuerdo a sus espacios. Pero si nosotros venimos al templo como lo hacían ellos religiosamente, aun cuando estemos con una camándula de problemas, Dios no nos va a ayudar. Tu problema en tu hogar, tu problema en tus hijos, tu problema en tu salud. El caso de Ana era que la señalaban por estéril. El problema tuyo ha de ser otro. Pero si nosotros no entendemos la lección, que nuestro Dios no es igual al Dios de las naciones, porque al Dios de las naciones se le pueden cantar rancheras, se le puede hacer de lo que se quiera, pero al Dios del cielo es ese Dios celoso. El Dios del cielo dice, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Al Dios de las naciones le podemos llevar guayabas, le podemos llevar mango, pero al Dios del cielo no se conforma con guayabas ni mango, con religiones, con exterioridades. Nuestro Dios siempre pide que su pueblo sea un pueblo vivo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Ahí es el problema. Yo no sé si me está entendiendo. ¿Se está entendiendo? Que el problema en las iglesias es que la mayoría de gente, las mujeres tienen problemas con sus maridos y esos viejos no los aguantan y hay momentos que hasta quieren darle veneno, pero no es el asunto el veneno, no es el asunto no aguantarlo. El asunto, el meollo no está, hermanos, en que Dios no oye. El asunto está en que las cosas hay que hacerlas bien. Ahí está, ahí radica. Que las cosas hay que hacerlas bien, de acuerdo a cómo deben de realizarse. Ahora debemos de saber que Ana, lo que leíamos ahí, luego que no solo Penina, ya me imagino el pleito que traían en el camino, ya me imagino las guerras que tenía el pobre. Ese es el problema de esos hombres que tienen 2 mujeres. Hermanos, qué problemas tenían. Damos un gloria al Señor. Qué buchinche se llevaba. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Si a uno con una le cuesta, ya nos digamos con 2. No es fácil, ¿verdad, queridos hermanos campeones que tienen más de una? A ver cómo hacen. Había que preguntarle
al Cana, bueno, ya no se puede preguntar, hay que preguntarle a esos pobres diablos que tienen 2 y más de 2. Alabados, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Eso es necesario, hermanos, hacerse la imaginación de qué manera eran estas trifulcas en el camino. Esas 2 mujeres peleando, y no era tanto la Ana. La Ana solo agachaba la cabeza, la pobrecita. La Ana solo pujaba. Y la otra, miren, esta estéril, esta loca, esta Dios la tiene castigada, es maldecida de Dios. Imagine, era la Ana se volvió muy sentimental, se volvió muy esquiva, se volvió muy, hermanos, asolada. Y el mismo, leíamos ahí, el mismo Elcana le dice a Ana: ¿y qué te pasa, Ana? ¿Qué te pasa? Tú no dejes de llorar. ¿Qué te sucede? Si yo te doy la mejor ración. Cuando Elcana repartía, que leíamos, le daba la doble porción a Ana. Era como para decirle: vos no tenés hijos, pero aquí está la ración del hijo que no tenés. Y yo estoy representando a ese hijo. Que no te basta, Ana, que yo te estoy amando. Y menos mal que este hombre era muy consecuente con su esposa, hermano. Y le dice que no te basta. Pero todos esos regaños impactaban en la Ana. Pero no sé, estaba sin duda en el templo, hermanos. Vino al culto de Mujeres en Victoria de las 8 de la mañana. Y eso es lo que hay que ponerle atención en esta hora. Ella estaba viendo de qué manera venían las mujeres. Si venían con tacones largos, si venían en chores, si venían despeinadas. Al templo no se viene a juzgar, al templo no se viene a ver de qué manera viene cada uno. Al templo se viene a buscar en la presencia del Dios de la gloria, al Dios todopoderoso. Que se oiga un poderoso amén. Y la hermanita estaba llorando ahí, de esas hermanas que solo viven llorando dentro de las iglesias. Y uno dice: llora, pero no ha de ser por el Espíritu Santo. Son los problemas que los están matando. Y ella voltea a ver para un lado, dice: aquella, qué feliz es aquella, dice. Así parecen felices algunas hermanitas, pero vienen todas golpeadas. Y dice: y aquella viene algo así despeinada. Pero algo sucede. La Ana está en el proceso de la metamorfosis. La Ana está en el proceso adecuado. Está en el lugar preciso. Está en el momento preciso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ana va a reaccionar. Y qué bueno los que reaccionan en el lugar propicio y en el momento adecuado. ¿Y de qué manera, hermanos? Ana reacciona. Ana, cuando venía al culto, se dormía en el culto. Ana, cuando venía al culto, venía mascando chicle. Ana, damos un gloria a Dios. Ana venía toda loca, toda vanidosa. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ana no venía a hacer nada. Ana venía a buscar pupusas y carne y tamales a la iglesia. Pero ahora Ana tiene un cambio. Damos un amén. Y el cambio es, luego que le está regañando también al Cana: si yo soy tu hijo, si yo como te quiero, mujer, no hay otra como vos, de tonta pues. Ya te tengo la otra. ¿Qué más querés? Ella dijo: no, yo renuncio a la religiosidad, renuncio a las oraciones mentirosas. Y cayó de rodillas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y cayó de rodillas.
Y eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que Dios siempre está observando en los cultos de la iglesia. Hay unos que a bostezar vienen. Aquí no es para bostezar, aquí es para agarrar, aquí es para agarrar, aquí es para recibir, aquí es para ver para arriba, porque de arriba es donde viene la bendición de los santos. Y cayó de rodillas. Esa hermanita, 3 años, 3 veces al año, de estar viniendo al templo, y venía a nada, a chillar venir, a sentirse miserable venir, como la otra ahí la andaban, ya andaba la puya, ahí andaban, la andaba en el mismo carruaje. ¿Cómo sería eso? Y dijo: no, yo me sacudo esta desgracia. Y eso es importante, hermanos. Damos un gloria a Dios. Dijo Ana, yo voy a sacudirme esta desgracia. Yo sé que hay un Dios que oye. Damos un amén. Y yo no voy a ir a la bruja, al brujo, porque eso es lo que hacen las mujeres cuando ya no pueden sostener a su marido. Ahí andan, hermanos, pidiendo que les hagan limpia. Arrepiéntanse, que Cristo les ama. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y Ana no fue al psicólogo, porque hay viejas también que agarran para ante el psicólogo, si el psicólogo está peor que esos matrimonios hechos pedazos. Qué bravo está el hermano, dicen las hermanas. No, es que yo sí soy, hermano. Yo no es que sea bravo. No vaya a llevarse esa imagen de mí. Ahora dice la Ana: no, ni tampoco me voy a vengar de mi enemigo, porque hay hermanitas que dicen: ay, está desgraciada, solo que me dio una oportunidad y les echo un rayado. Los rayados tienen problemas. Solo que haya una oportunidad y se la va a ver conmigo. Ya va a ver. Y ahí andan las hermanitas. Dijo Ana: no, este asunto no es con huesos de muerte. Este asunto no es con amuletos. Este asunto lo resuelve Dios. Este asunto solo el Dios poderoso es el que puede resolver. Y agarró Jeremías 33:3, agarró el teléfono de Dios y empezó a llamar al teléfono de Dios, y Dios le contestó allá en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Si son para el Señor, déselas fuertes. Alabado. Damos un gloria a Dios. Esa mujer empezó a hacer votos con Dios y le dijo: Señor, mire la oración. La oración no hizo mucho espaviento. La oración solo se concentró tanto. Esas oraciones hace años que muchos de nosotros no las experimentamos. A veces somos bullistos para orar, pero solo es bulla. Pero Ana no hizo bulla, pero le salió un espumarajo. Mire qué oraciones esas, hermanito, que sale espuma de la boca, a tal grado que Eli dijo: esta bola está, o borracha está. Y luego le fue a decir: hija, anda a digerir tu guaro allá afuera, porque aquí es la casa del Señor. Y ella le dijo: no, Señor mío, yo no soy una mujer ebria, yo soy una mujer amargada, que estoy pidiendo un beneficio y un favor al Dios que oye, al Dios de misericordia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y luego, hermanos, que hizo esa oración, que es lo que necesitan. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Hermanos, hay gente que está perdiendo el tiempo en las iglesias, tienen años. ¿Qué tal, hermano? Bien, pero no dicen bien de qué.
¿Qué tal, hermano? ¿Qué pasándole? El cristiano no tiene que vivirla pasando. La Biblia dice, Pablo cuando habla a los romanos dice que nosotros debemos de ir de poder en poder, de gloria en gloria. ¿Estamos de acuerdo? Que se oiga un amén. Que esté derrotado el diablo, que esté derrotado el enemigo, pero nosotros, hermanos, erguiremos el rostro, la cabeza, iremos con paso de soldado, con paso de general, hermanos, saltaremos murallas, porque, hermanos, no estamos solos, Él está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿qué diablo contra nosotros? Venceremos las dificultades. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora sí que vino al culto a lo que vino. Ahora sí vino al culto a lo que verdaderamente venía, y se dio cuenta que solo Dios es que el único que puede resolver nuestros problemas, el único que puede componer a tus hijos, el único que puede cambiar tu salud, el único que puede cambiar tu economía, el único que puede poner cántico nuevo en nuestros corazones, el único que puede hacernos saltar en baile, el único que puede cambiar nuestro lamento en baile, se llama Dios. Se llama Dios. No es la religión, no es el dinero, no es el amigo, no es el vecino. Se llama Jesús, se llama Dios, el Dios todopoderoso. Él es el único. Y luego que hizo esa oración con el alma que hasta espumarajo echó, y tuvo que disculparse el pastor Elí, se levantó de ahí, oiga esto, y dijo: por la fe tengo mi Samuel, por la fe estoy embarazada. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué esta mujer tiene este tremendo cambio? Se levanta, hermanos, ahora ella dice: ya estoy embarazada, es decir, fe. Necesitamos fe. Damos un amén. Y la muestra que ya ella se declaró, se confesó que ella ya tenía lo que necesitaba, hermanos, es porque dice: comió y ya no estuvo más triste. Es que ya dejó, hermanos, la tristeza. Es que cuando uno se encuentra con el Señor, se dejan las amarguras, se deja la tristeza, se deja la pesadumbre, se deja lo negativo, y uno se levanta como gigante y va hacia adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Así de sencillo, ella se levanta en fe. Se levanta en fe. Y la muestra es ya, como dice acá este versículo, ya no estuvo más triste y comió. Muchos de nosotros, hermanos, somos estériles espirituales. Nuestros hogares no reproducen vida. Hay esterilidad de paz. Hay esterilidad de fe. Hay esterilidad, ya no tal vez el sentido abstracto o literal de una esterilidad física, sino en muchos de nosotros hay esterilidad, en muchos de lugares en sus casas, a veces, y si no siempre, ahí no hay, hermanos, momentos de paz. Siempre los reclamos, siempre las ofensas, siempre el abuso. Pero somos de la iglesia, pero venimos a la iglesia
y viniendo a la iglesia, seguimos siendo espirituales. Ahora seguimos siendo personas estériles espiritualmente. Muchos de nosotros, mire, uno tiene que examinarse, porque no es el punto, hermanos, seguir cargando toda la vida las desgracias de este mundo. Vamos, un amén, iglesia. Uno debe decir, bueno, yo no nací para la desgracia, yo nací para brillar, yo nací para honrar a Dios, pero no para esta miseria en la que a veces estoy metido. Y pasa un año y lo mismo, y pasa un año y sigo viniendo a la iglesia y estoy ayunando en la iglesia, y hay veces que esos ayunos solo son ayunos de pura fachada, no sirve para nada. Y no es que sea malo ayunar. Y voy a orar con un ojo lloroso y con el otro amargado. ¿Y cómo se va a componer el asunto? Damos un amén, iglesia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero, para que cambie las cosas, uno debe de estar seguro si le pertenece al Señor. Aquí no es Garduña, la iglesia no es Garduña, es decir, ya porque voy a la iglesia ya tengo derecho. Un momento, uno tiene que estar consciente que se ha arrepentido. ¿Qué significa arrepentimiento? Es dar media vuelta, decirle adiós al mundo y decirle bienvenido a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, hermanos, soltarnos de las apariencias religiosas. Dejar lo externo. Dejar a un lado esa vida mística, fantasiosa. Es de hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque si no se va a tener que morir con esa camándula de problemas. Tercero, se lo estoy recapitulando: saber que Dios oye las oraciones de los justos. Él oye las oraciones de los justos. ¿Cuántos creen que Él oye las oraciones de los justos? Saber que Dios oye la oración del justo, esa oración sincera. ¿Sabe qué dice el escritor a los hebreos? Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Demos un amén, iglesia. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Damos un amén. Abra su Biblia, leámoslo. Hebreos. Vamos a concluir con esta palabra. ¿Qué es lo que necesitamos? El versículo 16 está diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pero conscientes que ya somos de Él, conscientes que por un lado somos de Él, y conscientes que aún siendo de Él, nosotros andamos extraviados. Hay mucha gente que está pasándola mal y anda extraviada. ¿A dónde vas a encontrar reposo? Allá afuera. Allá afuera el pródigo no pudo hallar reposo. Allá afuera el diablo es el que reina. No así en la casa del Padre hay anillo. En la casa del Padre hay ropa nueva. En la casa del Padre hay fiesta para los perdidos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Debemos de cambiar el panorama y saber que somos de Él. Por lo menos yo no es que presuma, pero yo sé que soy de Él. Y cuando me vienen mis problemas, yo acudo a Él y Él me resuelve y Él me da.
y Él me saca adelante. Pero tenemos que estar conscientes. Esta familia, lo fuerte que ellos tenían era que eran israelitas. Lo fuerte que ellos tenían era que ellos eran de el clan sacerdotal, eran de adentro. Lo que hicieron ellos ya fue cambiar, en el caso de Ana, cambiar su conducta religiosa por algo vivo, por algo vibrante, y eso cambió la situación. Y Dios le concedió la estéril que decíamos. El tema era la mujer estéril. ¿Cuántas personas, cuántas estériles hay esta mañana acá? ¿Cuántas personas estériles que en sus casas propias no tienen paz? Compran cualquier cosa y nada les satisface. Estériles. Se acercan a Dios y no hay presencia de Dios. Esterilidad. Andamos lejos en el caso de algunos, y otros que no le pertenecen a Dios. Pero esta mañana es una buena mañana. Esta mañana el mensaje ha sido sencillo, pero creo entendible. ¿Cuáles son tus esterilidades? ¿Cuáles son tus angustias de años, y no has podido? Y has ido a un lado y has ido a otro lado, y las cosas han ido de mal en peor. Yo te digo algo: qué precioso que hoy viniste a este lugar. ¿Cuántos saben que aquí está el Señor? Ahora lo que tienes que hacer, si tú andas, si tú te has extraviado siendo pueblo de Él, lo que tienes que hacer es reconciliarte, pedirle perdón a Dios. De ahí, partiendo de ahí, las cosas van a cambiar. Y si tú no eres pueblo y pretendes el favor de Dios, yo te digo, no lo vas a recibir. Pero esta mañana también es oportuno para ti. Tú dices: yo quiero ese Dios de Ana, yo lo voy a recibir esta mañana. Él dice: el que viene a mí, yo no lo rechazo. Él está esta mañana. No es casualidad que usted esté en este culto, nada de eso. Es Dios que sabía tu esterilidad, esas noches que no puedes dormir, esas angustias de las deudas, esos problemas que te están acabando. Dios sabe eso. Pero quiera Dios que tú entiendas que si no cambiamos la dinámica espiritual, seguiremos igual. Pero hoy, esta mañana, es la mañana de tu oportunidad. Cierra tus ojos. Con tus ojos recibimos victoria. Deshacemos toda enfermedad por la unción y la autoridad de la palabra. En el nombre de Jesús, sean sanos los enfermos, sanos los enfermos, sanos los enfermos, sanos los enfermos, sanos los enfermos. Lo recibimos. Tomamos victoria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden irse a sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos todos de pie. Gloria a Jesús. Vamos a finalizar este culto haciendo una oración. Pónganse de pie todos. Quiero decirles, hermanos, bienvenidos los hermanos de Guatemala, los hermanos Alma, hermano Henry, y los hermanos que nos acompañan en los demás cultos, y todos los amigos y hermanos que siempre están allí a la disposición de las invitaciones. Así que Dios les bendiga a todos. Es un gusto, ¿verdad? Los hermanos, siéntanse en casa, siéntanse en familia. Quiero decirles, esta es la celebración que se lleva a cabo de lo que es el evento de mujeres.
todos los primeros de mayo. Yo sé que han habido sin duda retenes donde han estado haciendo algunas preguntas, pero de todos modos Dios nos ha reunido. Y quiero decirles, si ustedes se puede quedar al siguiente culto que vamos a empezar ahorita, pues excelente. Y si pues no se puede, vamos de todos modos a hacer una oración para quedar finalizados de este culto, agradeciendo a Dios y a su asistencia. Padre, te damos gracias, bendícenos, ayúdanos. Gracias, Dios, por tu respaldo, por tu bendición. Tú eres el que te mereces toda gloria. Gracias, amén. Y el pueblo del Señor dice...